Bienvenidos sean todos. Qué alegría poder estar aquí con ustedes en la segunda temporada de este programa Hermanados. Habíamos estado esperando mucho tiempo y la verdad es que estábamos muy ansiosos de poder comenzar esta segunda temporada. Y bueno, como dice un amigo, ya está. Estamos aquí y por fin podemos comenzar esta segunda temporada. Quiero de verdad darles a todos ustedes la más cordial bienvenida. Y bueno, hoy tenemos un invitado de lujo. Damas y caballeros, es un invitado de lujo. Es un gran amigo. Y para poder introducir este tiempo juntos, me gustaría hacer memoria de una situación muy especial. Imagínense, Jesús está con los discípulos ya a punto de ascender al Padre. Y todos estaban muy atentos para escuchar las últimas palabras de Jesús. Imagínense, tú estás ahí, el Señor en cualquier momento se va a ir, por lo tanto le tienes que prestar atención a lo último que Él te va a decir. Y esto fue lo que Él dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Así que, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Esas palabras estoy seguro que quedaron marcadas en cada uno de los discípulos del Señor. Y es precisamente lo que vamos a hablar hoy con nuestro invitado muy especial. Y quiero darle la bienvenida, la cordial bienvenida a un amigo de mucho tiempo, Hernán Donoso. Querido amigo, bienvenido a este primer capítulo de la segunda temporada de Hermanados. Hola, Isaac. ¿Qué nivel de ambiente? Me recibí un electroshock de energía apenas Isaac empezó a hablar. Espero todos lo estén recibiendo. Sí, así, ¡pah! ¡Despierten! Si alguno estaba durmiendo, debe haber despertado en su casa. Yo estaba medio somnoliento y desperté de golpe con el manso saludo de Isaac. Así que qué alegría, muy contento de estar acá. La primera temporada de Hermanados estuvo tremenda. Cada invitado ahí más brillante que el anterior, sin competir, ¿cierto? Pero se sacaba pedazos de invitado y saca, así que muy contento ahora de estar en esta segunda temporada, Isaac, ¿ya, cierto? Así es, esta es la segunda temporada. Sí, bueno, qué alegría y con hartas ganas de conversar. Sí, pienso que el tema de las naciones, al tipo de iglesia en el cual los, los auditores, los seguidores de este programa adscriben, el tipo de iglesia que nosotros participamos, tiene como un apego bien fuerte hacia esa palabra naciones, ¿cierto? Escuchamos cuando era chico, el Señor te va a enviar a las naciones, o uno oraba, o alguien por ahí oraba, no sé si haya sido mi caso: Señor, envíame a las naciones. O típico profeta que venía, ¿cierto? El evangelista y oraba por alguien para que fuese enviado a las naciones. O la iglesia a lo mejor era más misionera y tenía se hablaba de una carga por las naciones, siempre las naciones, las naciones, las naciones. Súper importante la palabra. Y entonces, en definitiva, creo que cualquier congregación cristiana, cualquier grupo, cualquier comunidad va a sentir en que tenemos un llamado como iglesia hacia las naciones, hacia servir a las naciones, trabajar en la libertad de las naciones, trabajar en la sanidad de las naciones o discipular las naciones, como este pasaje que estaba compartiéndonos Isaac ahora. Y algo que me pareció como relevante de conversar hoy día cuando Isaac me dijo: oye, ¿de qué crees que podríamos conversar? Y
para mí algo bien relevante tiene que ver con cómo la Iglesia entiende su labor en relación a la proyección que tiene de sí misma en el tiempo. Lo explico de una forma mejor. Eh, Cómo la Iglesia se inserta a sí misma en la historia de las naciones en este caso, cómo la Iglesia entiende la historia de las naciones y cómo entiende su labor en esa historia de las naciones, porque cuando hablamos de naciones, ¿cierto? Para que haya una nación tiene que haber un conjunto de gente con una historia común que es finalmente lo que le da su identidad, ¿sí? O es eh, la concreción de su identidad en el tiempo, el desarrollo histórico de esa nación, ¿sí? Y entonces creo que un gran enemigo o dos grandes enemigos de nuestra labor en este llamado de Jesús a discipular las naciones tiene que ver con dos cosas. Uno, con que muchas veces somos como presos del tiempo en el cual nacimos, en el sentido de que pensamos que la época en la cual vivimos, los márgenes de la época en la cual vivimos son los márgenes de la realidad, o son las cosas que son así y que son inamovibles. Y me acuerdo de por ahí alguien decía en la escritura que no tomemos la forma del siglo en el cual estamos, sino que nos transformemos renovando nuestro entendimiento. Y ahí viene algo bien interesante, porque uno de los significados de esa palabra que está ahí para decir discipular, los que me han escuchado otras veces saben que me gusta mucho hablar como de las palabras y los significados de las palabras. Un significado de ese discipular allí es proveer entendimiento, ¿sí? Denle entendimiento a las naciones, denle entendimiento a las naciones. Me llama mucho la atención, ¿cierto? Como ese pasaje que dice, los que enseñan justicia a las multitudes resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Y el discipular a las naciones tiene mucho que ver con proveer entendimiento a las naciones. Y ese entendimiento está muy asociado a la comprensión de nuestro tiempo, a la comprensión del tiempo en el que vivimos. Y muchas veces la forma en que entendemos el tiempo es muy fragmentaria, o sea, está como quebrada de la época anterior o del tiempo anterior y también quebrada de los tiempos futuros. Entonces, por ejemplo, hay una broma que a mí me gusta decir muchas veces y es que a veces los cristianos actuamos como si la historia de la iglesia hubiese sido Pedro, Pablo, Juan por ahí también, y después nuestro pastor o el fundador de la misión en la que caminamos, de la denominación a la que pertenecemos, o el movimiento del espíritu en el que estamos caminando, ¿sí? O tal vez nos remontamos una o dos generaciones atrás dentro del siglo XX, pero como que entre medio no pasó nada, ¿sí? Y a la vez también nuestra visión de la obra del Señor es por lo mismo muy míope hacia adelante, muy cortita. Sin embargo, cuando el Señor trata con naciones, cuando miramos el Antiguo Testamento, por ejemplo, el trabajo del Señor con las naciones ni siquiera se remite a una década o a 20 años, como sería tal vez nuestra proyección. Si usted escucha a una iglesia con un trabajo propuesto para 20 años para su país, probablemente ya va a ser muy fuera de los márgenes. De hecho, creo yo, todavía alguna comunidad cristiana a mi alrededor, todavía no conozco ninguna a la cual yo le haya escuchado un cierto plan o una visión para los próximos 30 años de su nación, por ejemplo. Y eso nos apunta a nosotros mismos, ¿sí? Muchas veces está resolviendo cosas de lo inmediato, ¿sí? O el Señor está hablando una palabra, ¿ok? Se trabaja esa palabra, si es una iglesia de corriente más profética de intercesión, hace lo que tiene que hacer, pero la mayoría de las veces se está esperando resultados en lo inmediato, cosas que pasen este año o el año siguiente o en los próximos 5 años, pero muy rara vez se va a ver a una iglesia que esté real y conscientemente mirando 30 años, mirando 50 años, o por qué no también un siglo. Más extraño todavía y probablemente no vas a encontrar a nadie, salvo que salgas ya del mundo más protestante y te vayas hacia los católicos y ahí te vas a empezar a encontrar en la iglesia católica agendas de 100, de 200 años.
Y creo que es bien interesante porque, vuelvo a decirlo, en la escritura, el Señor trabaja desde Génesis hasta Apocalipsis, como se dice, con naciones. En el Antiguo Testamento uno ve a los profetas, siempre están hablando a naciones, rara vez está el mensaje de profecía personal, de le voy a decir la vida a alguien porque soy profeta. Lo que uno encuentra mayoritariamente en el Antiguo Testamento con los profetas, son profetas hablando a las naciones, pero no suele ser esa palabra vinculada a resolver o gestionar cuestiones inmediatas, sino que siempre son agendas de al menos unas cuantas décadas. Entonces, y por lo general, no son al menos unas cuantas décadas, sino que estamos hablando de un siglo, 2 siglos, la palabra que el Señor está soltando, ¿sí? Hay un verso del que me acuerdo que dice, el Señor suelta su palabra para 1000 generaciones. La palabra que Él ha soltado para 1000 generaciones, imagínate. Sí, sí, y precisamente haciendo eco de lo que tú estás comentando, la palabra contexto es muy importante, y el contexto está ligado de alguna manera al tiempo. Y el tiempo sabemos que es algo que se está moviendo constantemente, por lo tanto no es algo que esté estático. Estático, O sea, claro. claro, no estamos parados en un punto estático, sino que se está moviendo constantemente. Y un ejemplo muy gráfico es que podamos ver cómo va cambiando la cultura, la manera de ser. La manera de ser va cambiando. Y, por ejemplo, mira, un ejemplo muy, muy, muy gráfico, ¿no? Por lo menos aquí en Chile pasa, no sé en otros países, pero ya existen palabras que están de moda actualmente en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, mis hijos tienen amigos aquí que son vecinos. Y el otro día escuchaba a alguien decir, oh, qué Grinch. Y fue como, ¿qué? ¿Qué Grinch? Yo me imaginé cualquier cosa, hasta que mi hija me decía que Grinch era como tener vergüenza o algo así. Pero esa palabra no se utilizaba cuando yo tenía la edad de ella, o quizás cuando era un poco más grande, no lo sé, pero la escuché muy recién. Y así hay otras, están en el Prime y muchas cosas más, términos, ¿no? Yo pienso que Isaac está en su prime justo ahora. Yo te veo Ojalá, y no lo digo, sé. estás en tu prime. Pero o sea, hay términos que están entrando en vigencia que no estaban antes y ahora lo están, y eso es un ejemplo de que está el contexto avanzando con el tiempo. Y ciertamente el reino del Señor aquí en la tierra, no representado por la iglesia, también es necesario que se renueve también, y ese renuevo también habla de un movimiento, ¿no? Me parece que a eso tú te vas refiriendo, ¿no, Hernán? Sí, sí, y quería decir, igual aprovechando lo que estáis diciendo, que ah, eh, lo que tú estás mencionando es bien interesante porque son pequeños gestos, ¿sí? Son pequeños gestos, pero que involucran muchas cosas. Por ejemplo, ya, estar en el Prime no es solo un gesto, es una frase, ¿sí? Pero involucra muchas cosas, ¿sí? Porque claro, estar en tu prime significa estar en su mejor momento, pero involucra muchas cosas que tienen que ver con esta época. Por ejemplo, obviamente, el estar en el prime involucra una idea de superación personal, ¿sí? Involucra la idea de que hay una mejor versión de ti, ¿sí? Y entonces toda la ola y presión no sé cómo decirlo, de esta autoayuda, pero que está contaminada con exitismo y que es súper parte de esta época, ¿sí? Eh, Tiene mucho que ver con esa palabra de estar en mi prime, ¿cachai? Estoy en mi mejor versión, tengo una mejor versión de mí, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, uno no podría satanizar eso de inmediato. La iglesia tiende a satanizar modas, ¿sí? O sea, la iglesia ve una moda
y dice, oh, eso es del diablo porque está de moda. Todos nosotros sabemos que, o sea, no todos nosotros, pero el Señor lleva los últimos 20 años dando una sinnúmero de herramientas que justamente buscan separarnos a nosotros mismos de una versión no prime, el viejo hombre, finalmente, el viejo hombre de Pablo, solo que el Señor lo está hablando con otras palabras en este tiempo, y dándonos herramientas para entrar a una mejor versión, ¿sí? A nuestra identidad celestial, a nuestra nueva criatura, a nuestro ser celestial, como lo queramos decir, a nuestra identidad eterna, pero es lo mismo, ¿se entiende? Y entonces, eso que escuchamos afuera es como un poco un eco de algo que empezó a surgir en la iglesia. Por ejemplo, hace unos 30 años más o menos, se empezó a hablar de iniquidad. Y se empezó a hablar de iniquidad, a decir, hay una versión torcida de ti mismo. Todos nosotros escuchamos eso, los que caminamos en cierto río del espíritu, empezamos a escuchar eso, a lo mejor algunos de nosotros siendo un poquito niños, adolescentes, por ahí a fines del 2000, probablemente a mediados de los 90 se haya empezado a hablar de la iniquidad poco a poco, y se haya empezado a plantear la idea de que había una versión errónea de las personas y que podía surgir una versión mejor o la versión celestial de la persona. Y eso evidentemente es algo que ha hablado el Señor, ¿sí? Y entonces, permiso, básicamente es algo que dice, tú puedes estar mejor. Ahora, eso puede ser tomado de una forma torcida o no, pero definitivamente obedece a un pulso que viene del Señor, ¿sí? Y que dice, tú puedes estar mejor, ¿sí? Tú puedes sanar, tú puedes ser libre, tú puedes cambiar. Hay que entender que eso que es tan parte de nuestra cultura occidental, que tiene muchas raíces bíblicas y raíces cristianas, no es normal en todas las culturas, no en todas las partes del planeta la gente cree que puede mejorar, por ejemplo. Hay muchas culturas donde la gente cree que es de esa forma porque su destino, así le tocó vivir, está pagando algo de una vida pasada, por ejemplo, si tú tienes religión hinduista y lo que tú estás viviendo no es completamente tu responsabilidad, es tu responsabilidad de tu yo de la vida interior y toda una cosa extraña, ¿sí? Pero no está esa buena noticia de que existe un mejor tú, ¿sí? Y que fue parte del Evangelio. Ese pequeño gesto de el Prime esconde todo un entendimiento, toda una forma de comprender, toda una forma de vivirse a sí mismo. Y pienso que cuando el Señor está enseñando a los discípulos que le está transmitiendo entendimiento, no todo se trata de lo que él habla. Muchas veces se trata de otras cosas más pequeñas. Por ejemplo, creo que para los discípulos probablemente haya sido más fuerte ver a Dios lavándole los pies que escuchar el Sermón del Monte. Estoy segurísimo que cuando ya estaban ancianos, apenas recordaban algunas palabras del Sermón del Monte, las más importantes, las más esenciales, pero el momento en que vieron a Dios lavándoles los pies, probablemente fuese algo totalmente a fuego en su interior, un nivel de amor, de ese amor como que hiere un poco así como de por qué me ama tanto, por qué está haciendo esto, ¿sabes? Y no era lo que estaba diciendo, era lo que estaba haciendo. Y entonces, obviamente, cuando hablamos de enseñar o de discipular, la comunicación es totalmente parte de eso. El discipulado es un fenómeno comunicacional. Y en la comunicación, se dice en teoría de la comunicación que alrededor del 7%, a lo más el 10% de lo que decimos eh, está comunicando y el otro 90% está constituido por nuestro lenguaje corporal, por nuestros gestos, por la forma en que miramos, ¿sí? Por las cosas que no decimos, incluso a veces los silencios, esa frase que dice los silencios elocuentes,
¿sí? Y entonces Jesús dijo cuál fue su forma de enseñar. El verbo se hizo carne, dijo el apóstol Juan, ¿cierto? El verbo se hizo carne y empezó a habitar entre nosotros. Y entonces nosotros vimos la gloria del único Hijo del Padre. Y eso es súper fuerte. Es súper fuerte porque el otro día conversaba con un amigo, hay una parte del enseñar a las naciones, ¿cierto? Como dice el pasaje, que tiene que ver con mostrar. De hecho, en algunos países de Latinoamérica, por ejemplo, acá en Chile no, pero en otros lugares, para decir muéstrame una foto, por ejemplo, se dice enséñame la foto, ¿cierto? Muéstramela. Y Jesús mostró al Padre, mostró al reino, no principalmente con su discurso, sino con lo que dice Juan. El verbo se hizo carne y empezó a vivir en medio de nosotros. Y entonces creo que toda la verdad que se va encarnando en nosotros y nuestros modos de habitar, nuestros modos de vivir, están mostrando algo. Están mostrando algo y están enseñando algo. Están mostrando el entendimiento que nosotros tenemos. Por eso dice el verso ese que decíamos delante, no tomen la forma del siglo, sino que transfórmense, cambien su forma, renovando su entendimiento, porque nuestro entendimiento nos da una forma, se expresa en nuestros modos. Y entonces, por ejemplo, ah, hablando de estas cosas pequeñas, de estas cosas chiquititas, que van edificando una forma de habitar, una forma de vivir, uno puede pensar en cómo el Señor empieza a cultivar una nación en una familia, una nación como Israel, y la empieza a cultivar en la familia de Abraham, ¿cierto? Y quiero vincularlo ahí con un poco el tema este de la proyección en el tiempo. El Señor le dice a Abraham, voy a formar una nación de ti. Y alguno de nosotros hoy día en nuestro inmediatismo, si escuchara eso, diría, wow, me voy a transformar en un país de aquí a 5, 10 años, 20, 30, 50. Pero para que la palabra que Abraham recibe eh, se haga real, no, se haga física, no se haga real, se haga física, pasan 500 años. Es un montón de tiempo. Es un montón de tiempo. Y van pasando muchas cosas en medio de eso que tienen que ver con la convivencia de ellos, con las formas de vivir de ellos, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a encontrar este asunto que tiene la familia de Abraham con el mentir, ¿cierto? Cómo Abraham miente, engaña acerca de su esposa, luego Isaac hace lo mismo, y después ya viene, ya nos encontramos con Jacob, ¿cierto? Otra vez haciendo lo mismo. Ahora, además de estos giros locos de la historia, para hacer que podrían dar para hacer tremendas películas, está el hecho de cómo la nación se va entretejiendo en los siglos y no se va entretejiendo por una, no se va entretejiendo por un sermón. Eso quería decir, no se va entretejiendo por un sermón, ¿cierto? Sino que se va entretejiendo por la forma en que ellos van viviendo, por la forma en que ellos se van conduciendo, ¿sí? Y entonces, si bien están esas cosas oscuras, por ejemplo, hay un elemento central que Abraham aprende y es la forma en que él se relaciona con Dios a través de pacto, ¿sí? Se relaciona con Dios a través de pacto, a través de juramento, y le entrega eso a sus hijos. Y eso se va transformando en una llave de redención, por decirlo así, para su familia. O sea, Jacob, ya el nieto de Abraham, continúa con eso y puede encontrar redención cuando él pacta con el Señor. ¿Se entiende? Y en cierta forma igual él estaba buscando agarrar la bendición que venía del pacto. Eso es lo que estaba haciendo cuando trata de robarse eso. Disculpa, me esté extendiendo tanto, Isaac. Interrúmpeme cuando quieras, pero Sí, interrúmpeme. mira, yo
déjame redondear un poco algunos conceptos que me parecen muy interesantes. Eh, Cuando Jesús le dice a los discípulos, id y hacer discípulos a las naciones, los discípulos inmediatamente tenían o una idea de lo que era discipular, porque en ese tiempo habían discípulos, Claro, ¿no? Y habían maestros, y cuando el Señor le habla a naciones, lo más probable es que, no sé, quizás Pedro no se imaginó a Chile, Argentina, Ecuador, para nada, ¿no? En ese tiempo no existían, de hecho, quizás se imaginaron pueblos, no se imaginaban naciones como las que tenemos hoy. Entonces, para el Señor, ¿qué es lo que son realmente las naciones? Cuando Él habla de naciones, estoy seguro que no tan solo se refiere a países, no tan solo habla de estados, sino que yo estoy seguro que Él cuando mira a alguien, está mirando una nación. Y puede sonar algo súper contradictorio porque las naciones estamos hablando de mucha gente, muchas personas, pero ¿por qué digo que una persona puede llegar a ser una nación? Porque de alguna manera, por ejemplo, con el mismo ejemplo de las palabras y todo esto de estas nuevas palabras, hay costumbres, hay palabras, hay entendimientos que nacen de una persona. Por ejemplo, en el caso de Chile, tenemos nosotros a próceres, se le llama padre de la patria, a ciertos personajes, por ejemplo, y de hecho, por ejemplo, nosotros tenemos el Día de la Independencia, que no es independencia, que es el Día de la Junta Nacional de Gobierno acá en Chile, que es el 18 de septiembre, donde un viejito llamado Mateo de Toro Zambrano hizo una reunión. Pero yo estoy seguro que él nunca se imaginó que esa reunión, 200 años después, se iba a transformar en una fiesta con unas claro. personas que iban a estar haciendo asadas, tomando terremotos, que son unas bebidas aquí en Chile que se le dicen así terremotos, ese día, precisamente ese día. A lo mejor él dijo, pucha, oye, ¿qué día te acomoda a ti? ¿Qué día le acomoda? Ya, 18 de septiembre. Pero ese día afectó cientos de años más adelante. Entonces, es muy interesante el poder entender esto como a largo plazo también. O sea, hay cosas que podemos estar haciendo tanto tú como yo, y le decimos a todos nuestros auditores que están mirando, hay cosas que puedes estar haciendo que pueden afectar generaciones. Tú no las ves hoy, pero sí están afectando y no sabes cuánto pueden llegar a afectar eso. Por lo tanto, el tema de las naciones es algo extraordinario. ¿Qué piensas tú al respecto? Sí, creo que en esos vínculos que estaba haciendo, estaba pensando en este etnos, ¿cierto? Que significa nación. Y hay otra palabra que es ethos, y que quiere decir carácter, forma de vivir. Y es justamente la raíz de etnos. Entonces, en este pensar, ¿qué estaban pensando los discípulos al escuchar nación? ¿Sí? Y una nación en gran medida son formas de vivir, que obviamente se hacen carne en personas, en familias, pero básicamente son formas de vivir. Cuando uno se da cuenta, esta persona es chilena, esta persona es colombiana, esta persona es inglesa, uno se está refiriendo, ¿cierto?, a la manera en que esta persona vive, la forma en que mira, la forma en que habla, ¿sí? La forma en que acompaña o en que no acompaña, ¿sí? Por ejemplo, no sé, me acuerdo una vez, me recibieron junto a unos amigos en una casa en un país que no voy a nombrar para que no darle conflicto a nadie o que nadie diga, no, mi país no es así. Pero bueno, llegamos a este país y se supone que nos iban a recibir en esa casa. Y entonces nosotros entramos, nos reciben muy cariñosos, qué sé yo, hartos abrazos, nos sentamos en el living y de repente nos empiezan a decir dónde estaban todas las cosas de la casa, ¿vale? Dónde estaban las tazas, dónde estaban los platos, dónde estaba la comida, qué cosas habían en la heladera y en qué lugar, dónde estaba la cena, en qué estaban todas las cosas, etcétera. Vale, bien, no sé, para nosotros era como raro igual, como por qué nos están diciendo todo eso. Eh,
para un chileno puede ser extraño llegar a una casa por primera vez y que le empiecen a decir eso, ese es el rollo. A lo mejor para ustedes en su país, súper normal. A menos que te vayas a quedar solo en esa casa o que te vayas a quedar harto tiempo y entonces te digan para que tú te puedas tomar cosas si quieres, que sé yo, pero no era el caso. Entonces el tema es que estas personas nos hacen esta inducción a su casa y se van como a su cuarto a ver televisión y nos dejan ahí y nosotros quedamos así como, "Oh, tenemos hambre, habíamos viajado literalmente más de un día y era como, quiero comer algo, no sé, dame un té, algo, por favor. Pero no había ni siquiera alguien para pedírselo, se habían ido para adentro. Y pasó un rato largo, 2 horas, no sé, y nosotros como hablando, mirándonos, qué sé yo. Salen estas personas y nos dicen, ¿y no han comido nada? No, no sacaron nada. Y nosotros como, no, es que, no sé, no hallábamos qué decirle. Y nos dicen, pero eh, es que ahí está, les dijimos que estaba todo, bla, 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 bla. El asunto, convivimos un par de días más con ellos, es que en su país la forma de atenderte así muy cool era poner su casa a disposición tuya y no molestarte. Haz lo que Esas, quieras, ¿no? esas dos cosas eran como la forma más genial en que te podían atender en su país. Ahora, en Chile es todo lo contrario. Claro, claro. En Chile uno va de visita y entre más te sirven directamente, mejor te están atendiendo, ¿se entiende? Y no quiero decir que una cosa es mejor o peor, aunque obvio nosotros que crecimos acá tenemos una forma de sentirlo y pensamos que es mejor que nos atiendan al llegar por primera vez a una casa. Pero el rollo era la forma tan distinta, y pienso que se entiende, ¿cierto?, de expresar cordialidad. Claro. Y entonces ahí de nuevo, no eran las palabras, sino era el gesto. Era algo pequeño, chiquitito, sí, pero que hablaba de una forma de abordar las cosas, ¿sí? Ahora, pasa que, por ejemplo, al chileno, para llevar eso a otra capa, el chileno muchas veces, si bien sí hay iniciativa acá, pero muchas veces el chileno espera que le digan que haga algo, ¿sí? Que le digan, sobre todo cuando llega a un lugar nuevo, el chileno tiende como a esperar que le digan que haga algo. Y si no se lo dicen, va a empezar a pedir permiso y perdón incluso por cualquier cosa que quiera hacer, porque el chileno promedio no quiere molestar. Claro, está esa idea. Es la misma razón por la cual nosotros cuando estábamos en esta casa, en este país hermoso que no voy a nombrar, estábamos así como, y nos habían dicho que podíamos abrir lo que quisiéramos, sacar lo que quisiéramos, pero nosotros no conocíamos a los hermanos y nos quedamos ahí. Eh, y entonces eso empieza a tocar otras cosas, ¿sí? El chileno no quiere molestar, y como no quiere molestar, por ejemplo, el chileno está dispuesto a aguantar muchas cosas que tal vez en otros países no se aguantarían. Y eso ya empieza a repercutir en el clima político, por ejemplo. ¿Sí? En política, el chileno está dispuesto a aguantar muchas cosas que en otros lugares serían, no, este presidente o este diputado o este senador o este juez tiene que irse preso ahora mismo, tiene que renunciar y tiene que irse a la cárcel, como pasa en Perú, por ejemplo, en algunos países orientales. Pero aquí en Chile, el chileno no quiere molestar, no quiere molestar y tiende a sentirse también culpable de cualquier cosa, por ejemplo. Por eso está pidiendo perdón por todo el tiempo. Hay rutinas de humoristas hablando de eso, ¿cierto? Claro. Sí, y que no quiere importunar, que no quiere incomodar, que no quiere... Y está pidiendo perdón antes de haber hecho cualquier cosa, porque se siente como culpable de... Y eso está en nuestros gestos, por todos lados, en nuestras formas de mirar, en nuestras formas de hablar, incluso hay chistes, ¿cierto?, de cómo el chileno habla con ruidos o sin decir nada, ¿cierto?
Como que va a pasar a un lugar y hace así, y lo que está diciendo es discúlpame, perdóname. Claro, Y hace esto claro. así, como puedo entrar ahí. Así como, los chilenos me van a entender. Y Claro, los que claro. hayan visto chilenos probablemente a lo mejor entiendan el gesto y hayan visto un chileno hacer ese gesto. ¿Sí? Que está diciendo, perdona, ¿puedo tomar esto? ¿Se entiende? Y a lo mejor es una mesa de pan que evidentemente está para todo el mundo, pero creo que ya se entiende el punto. Ahora, eso chiquitito, eso chiquitito, muy seguramente de partida es rastreable a nuestras casas. Todos aprendimos eso en nuestras casas. Todos lo aprendimos en nuestras casas, por imitación, ya fuera porque nuestros papás lo hacían, y veíamos a nuestros papás decirle a otras personas perdón por todo y que no querían molestar, o porque en una forma activa a lo mejor nos decían en la casa que no molestáramos. Y, por ejemplo, escuchábamos como cosas como, no, si este niño se porta bien, no molesta. Todos escuchamos eso. Es algo pequeño, es algo chiquitito. Ahora, ¿qué pasa? Tienes 40 años, tienes 35 años, el Señor te llamó a algo. ¿Cuál es una de las cosas que más puede frenarte? En el caso de acá, y tal vez incluso en otros lugares de Latinoamérica, pero en el caso de acá, muy probablemente sea ese impulso interno de no quiero molestar, no quiero hacer algo que incomode a los demás, no quiero hacer algo por lo cual vaya a ser señalado, así como, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Sí? Y fuera del mundo cristiano, quiero emprender, quiero hacer un negocio, quiero, no sé, hablar sobre política, quiero eh, cambiar mi forma de vestir, cualquier cosa, ¿sí? Y todo va a verse muchas veces chocado por esa pequeña cosita interna de no quiero molestar. Ahora, probablemente todas las naciones, todos los modos de vivir, como estábamos diciendo, tengan pequeñas cosas como la que estaba diciendo recién, y que conforman una cosita pequeña junto con otra cosita pequeña, nuestro carácter, ¿sí? Nuestra forma de ser. Y entonces, fíjate, por ejemplo, los que les gusta más la política y la política internacional han escuchado esa expresión políticamente correcto. ¿Sí? Ese sello de políticamente correcto ha llevado o impulsado mucho de la agenda política de Occidente en los últimos 30 años. ¿Sí? No quiero decir tal cosa de tal forma para no ser malo. La voy a decir de esta otra forma para ser buenito, ¿se entiende? Para no hacerle daño a nadie, para no ofender a nadie, etcétera. Voy a ser bueno para no ser malo. Ahora, el mundo occidental es terriblemente cínico. Es terriblemente cínico. Y ese voy a ser bueno para no ser malo es parte de eso. Ahora, eso no es culpa del colegio, no es culpa de los políticos, no es culpa de las universidades progresistas. Eso se aprende en las casas. En las casas de Estados Unidos, en las casas de Inglaterra, en las casas de Alemania, en las casas de El Salvador, en las casas de Colombia, en las casas de Chile, se aprende a ser cínico. ¿Sí? Y ser honesto no quiere decirse grosero, ofender, maltratar a los demás, porque por lo general están esos polos, ¿cierto? Es que yo soy honesto, es que yo soy directo, entonces voy a ir por la vida golpeando a las personas. No es así. Pero eso nace de una forma de decir, ok, voy a ser cínico porque si yo fuera honesto, voy a ser de esta forma violenta. Sin embargo, ser honesto no quiere decir eso, ser sincero no quiere decir eso. Pero mucho de la falsedad que ahoga muchas veces a la cultura de nuestras naciones tiene que ver con ese cinismo que de nuevo, que nace en las casas, ¿sí? Con ese temor a ser malo o a ser visto como malo más que a ser malo. Y ese otro elemento, el temor a cómo es que se ve tal cosa. Porque muchas veces no nos importa tanto lo bueno o lo malo de lo que estamos haciendo, sino si es que se ve malo.
Y entonces, de nuevo, eso es algo pequeño, pero que está por todos lados en nuestra cultura y eso dirige la política, ¿sí? ¿cierto? Yo creo que lo que tú dices, me parece que es tan importante que podamos ser conscientes de que lo pequeño puede afectar grandemente. O sea, primero, la forma en que vemos las cosas, y eso tiene mucho que ver con la mentalidad que tenemos, y de alguna manera los hábitos que tenemos responden a esa mentalidad, al cómo vemos las cosas, y los hábitos generan una cultura. Y esta cultura se va transmitiendo de generación en generación, y nosotros tenemos una herencia a la cual respondemos. Esta herencia la recibimos de nuestros padres, de maneras de pensar, maneras de actuar, que sencillamente las desarrollamos porque así las aprendimos, pero también nosotros estamos desarrollando o dejando un legado a nuestros hijos que también responde a una cultura. Por lo tanto, mi pregunta es la siguiente: ¿hasta qué punto necesitamos ver cuán importante es ver a largo plazo en las naciones, en los diseños del Señor en nuestras vidas, pero también en las comunidades que habitamos? O sea, ¿por qué es importante tener esa mirada a largo plazo? Sí, yo pienso que, mira, a ver, en el siglo XIX hubo me fui a una volada seria ahora. Bueno, ya estaba serio, pero ahora me fui como un close-up histórico. En el siglo XIX, siglo XVIII, XIX, empezó en Europa un auge de la mirada hacia los niños. Entonces, por ejemplo, en Alemania empezaron a hacer algo que se decía los diarios de bebés, y era básicamente un registro de todo lo que un bebé iba haciendo a lo largo de su desarrollo. En base a eso se empezaron a hacer estudios de cómo los niños vivían, cómo los niños crecían, qué cosas eran importantes para ellos, etcétera. Y se empezó a ampliar una mirada hacia la infancia, que hoy día para nosotros es súper normal. Pero todo este periodo que nosotros llamamos infancia y la adolescencia también hace 200 años no era muy considerado, ¿sí? Y entonces a los 12 el chico era un hombre pequeño, pero era un hombre en parte. A los 13 años era un hombre y habían incluso algunos tenientes, algunos capitanes de ejército, algunos capitanes de barco incluso, cruzando el Atlántico, que a veces tenían 14 años los tipos. O sea, tú te imaginas un chico de aquí del barrio de 14 años capitaneando un barco por el Atlántico durante meses. Era otro carácter totalmente diferente. Ahora, el rollo es que en ese tiempo, en medio de que empieza a haber esta lupa hacia la niñez, también empiezan a ocurrir algunos casos y aquí quiero conectar lo pequeño con lo grande. Empiezan a ocurrir algunos casos en que ciertas mamás en Europa empiezan, y en Estados Unidos también, empiezan a tomar la decisión de hacerse cargo de sus niños con una atención especial, ¿sí? Y vamos a encontrar casos, por ejemplo, dos casos bien insignes e importantes. Uno de ellos es Michael Faraday en Inglaterra, y otro caso es Alva Edison en Estados Unidos, ¿sí? Y en ambos casos ocurre lo siguiente: pasa que estos niños habían tenido ciertos problemas en la escuela, ¿sí? Si ese siglo no hubiese ocurrido este cambio de paradigma de mirada hacia la infancia, lo que hubiese ocurrido en siglos anteriores era que, ok, este niño no es muy bueno para aprender en la escuela, toma un chuzo y anda a trabajar una mina de carbón, ¿sí? Toma una aguja y ándate a coser zapatos por el resto de tus días, lo cual no era malo en sí mismo. Está bien ser minero, está bien coser zapatos, pero era inmediatamente que este niño no puede aprender otra cosa, así que lo vamos a mandar a un oficio manual específico que haga el resto de sus días y listo. Ahora, en ese siglo, quiero reiterar, hay una mirada hacia los niños que hace que muchas familias, mamás sobre todo, empiecen a mirar a sus hijos con otros ojos, un fenómeno grande, macro, pero que va hacia lo pequeño, se mete en las casas,
hay científicos estudiando a los bebés, pero eso se mete en las casas. De nuevo, como decía Isaac, este salto desde lo pequeño hacia lo chiquitito y en la otra dirección, de lo chiquitito a lo grande. Y ocurre que, por ejemplo, en el caso de Michael Faraday, su mamá lo saca de la escuela porque el niño le costaba aprender a hablar y lo empieza a educar en casa y resulta que ese niño se transforma con los años en el descubridor del campo electromagnético, en el inventor del motor eléctrico y un sinnúmero de inventos más que cambiaron la historia de la humanidad para siempre. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? Una mamá que en una decisión muy pequeña dijo, no voy a dejar que el sistema aplaste o queme a mi hijo, yo lo voy a cuidar en la casa, yo lo voy a enseñar en la casa, y eso trajo una repercusión de siglos, ¿sí? Por lo que esa mujer hizo, gracias al Señor, tenemos hoy día todo este mundo basado en electricidad, incluso la conversación que están viendo ahora le está llegando por las invenciones de Faraday. Ese niño que la mamita estuvo dispuesto a invertir su vida en él para cambiar el curso de su destino. Mismo caso, por ahí algunos de ustedes hayan escuchado esta historia de Alva Edison, ¿cierto? Y cómo ocurre que su mamá recibe una carta de la escuela donde decía que él tenía problemas para aprender, probablemente lo hayan escuchado, no sé tú, Isaac, lo has escuchado. La mamá recibe la carta, la abre, lee lo que dice y entonces le dice, no, aquí dice que eres un genio y que la escuela, algo así como que no es digna de ti, así que te vas a quedar en la casa. Y la mamá le oculta lo que en realidad pasaba. Y bueno, la mamá al final terminó teniendo razón, ¿sí? Tiene obviamente, algunos a lo mejor se van a enojar al nombrar a Edison porque tiene algunas etapas oscuras en los negocios con Tesla cuando es adulto, pero definitivamente estaba la mamá haciendo un giro a la historia de las naciones en algo muy pequeño y que tenía que ver con tomar a un niño, ¿sí? Y conducirlo y enseñarlo. Entonces, pienso que tal cual ese gesto del cual hablábamos al principio, cuando el Señor decide arrodillarse y lavar los pies, una amiga muy querida por ahí, Audrey, hoy día antes de que grabáramos, ella compartió, no sé si fue ayer, compartió un dibujo que ella hizo, un diseño que ella hizo, pero junto con eso ese diseño trataba acerca del lavamiento de pies. Y entonces en ese diseño ella escribió abajo y decía algo así como que Jesús cuando hizo eso había quebrado todos los conceptos de la cultura de la época. No con un discurso, no con un sermón, sino con lo que estaba haciendo. De nuevo, con el gesto. ¿Sí? Y les dijo, hagan esto siempre. Y estaba haciendo carne algo que ya le había dicho varias veces y era, el mayor sirve, para mí reinar es servir, etc. Y entonces la idea que tenían los cristianos de que los mayores debían, de que el que estaba más arriba debía servir al que estaba más abajo, eso iba a quebrar el orden del mundo para siempre. Eso iba a transformar a las naciones para siempre y transformó a las naciones para siempre. Transformó a las naciones para siempre hasta ahora, ¿sí? O sea, todas nuestras ideas de igualdad entre los hombres, por ejemplo, no vienen de la Revolución Francesa, ¿sí? Vienen de la boca de Jesús y de la enseñanza de los apóstoles. Y no era un concepto filosófico ni un concepto comunista socialista, sino era el amor de Dios haciéndose carne, en servicio. Y entonces, tal cual escribía esta amiga, un saludo si es que llega a escuchar el programa, Jesús estaba quebrando todos los conceptos de su época en ese momento, en ese acto, ¿sí? Tanto para la sociedad judía como para la sociedad romana, como para la sociedad griega, eso que él estaba haciendo era muy fuerte. Era muy fuerte y estaba quebrando un montón de cosas. Estaba quebrando el orgullo intelectual porque él era un maestro, estaba quebrando las jerarquías sociales, estaba quebrando las aspiraciones sociales. Recordemos algunos de ellos que estaban pensando unos meses atrás en quién se iba a sentar más adelante cuando empezara la congregación, qué sé yo, cuando empezara el gobierno del Mesías.
y él estaba quebrando todo eso. Entonces creo que podemos y tenemos esa responsabilidad de dar entendimiento a las naciones, pero el entendimiento del cielo es muy distinto al entendimiento de la tierra, ¿sí? Y ese dar entendimiento tiene mucho que ver con cómo nosotros podemos mostrar los principios del cielo en un amor que se encarna, en un servicio que se vive, ¿sí? En un vivir sirviendo al Señor, ¿sí? Eh, sí, recuerdo, quiero terminar, o al menos esta intervención con esta historia. Había un hermano que se llama Bob Moffitt, que tiene un libro que se llama Si Jesús fuese alcalde. Y entonces, muy bueno el libro, y habla justamente de cosas muy prácticas. Este libro de Bob Moffitt no es un libro súper profético en términos como espirituales, místicos, pero creo que a la vez sí es súper profético porque la profecía se debe hacer carne. Y entonces el libro se llama Si Jesús fuese alcalde porque te invita a vivir como si la autoridad de tu ciudad fuese Jesús. Porque de hecho, la verdadera autoridad de tu ciudad es Jesús. Y entonces este hermano, por ejemplo, cuenta en su libro y en sus charlas, yo lo escuché en una charla antes de leer el libro, de que él empezó a traer gente al Señor de la siguiente manera. Le empezó a hacer el aseo de afuera de la calle a las casas de sus vecinos. Y entonces algunos vecinos pensaban que él era un barredor. Después empezaron a dar cuenta que era un vecino. Y le empezó a llamar la atención de por qué estaba haciendo aseo, por qué le estaba sacando la caquita de perro, por qué le estaba sacando las hojas, la basura de afuera, por qué le estaba poniendo agüita a sus plantas. Y entonces él dice, sí, lo que pasa es que yo soy hijo de la autoridad de esta ciudad, le dijo él a alguien. Y entonces él dijo, pero el alcalde de la ciudad es más joven que usted, ¿cómo usted va a ser hijo de él? Le dice. Y entonces dice, no, es que yo soy hijo de Jesús. Se lo dijo él así. ¿Cómo es eso? Sí, más que de Jesús, soy hijo del Padre Celestial. Ya, ¿y qué tiene que ver eso con barrer? Es que estamos en su tierra, esta es la tierra del Señor. Y el Señor me pide que yo te sirva. ¿Cómo es eso? Sí, el Señor me manda que yo te sirva, así que si te puedo servir de alguna forma, limpiando tu casa, por fuera al menos, me gustaría mucho hacerlo, ¿te molesta? No. Y entonces él cuenta cómo empezó a atraer al Señor mucha gente de su barrio a través de esa conversación, de nuevo, de ese gesto pequeño. Y cuento otra historia, esta la he contado tal vez en otros lugares, la contó el mismo hermano, no es una historia mía. Voy a terminar con una historia mía. ¿Puedo contarla, Isaac? ¿Hay tiempo para contar estas dos historias? Vale. Entonces, esta historia se trata de que Bob Moffitt, o puede que fuera otro hermano de la misma línea, pero vamos, no era Bob Moffitt, sí. Lo invitaban a predicar a congregaciones, un predicador, y entonces llegó a un lugar donde había una hermana que duraba, no sé, 5 días en la convención, y la hermana todos los días le estaba diciendo que si él podía ir a comer a su casa, y era muy insistente. Y entonces llega el último día y él, la verdad, dice que terminaba cansado, aparte había una agenda del lugar que lo había invitado, entonces no iba. Entonces se acerca el pastor de la congregación y le dice, Bob, mira, se va a acercar la hermana, no sé qué hermana puede ser, la hermana Francisca, a decirte si puedes ir a comer a su casa. ¿Le puedes decir que sí? Es que a ella le gusta mucho llevar a los predicadores a comer a su casa. Bueno, ya que me lo pides, cuando venga le voy a decir que sí. Entonces se acerca a la hermana y él le dice, ok, vamos. Va, llega, entra y dice que había un hombre muy serio, así como con un rostro un poco violento, sentado en la mesa, muy tosco, y era el esposo de la hermana. La hermana lo sienta en la mesa, él se empieza a dar cuenta un poco de que la hermana quería llevarlo a él allí para que le evangelizara al marido, porque el marido no era cristiano. Y entonces empiezan a surgir conversaciones y se empieza a dar cuenta él de que la hermana ya había llevado a decenas de predicadores a la casa a lo largo de años, con el mismo fin.
Y entonces Bob toma su cuchara y él habla mucho de cosmovisión. ¿Sí? Habla mucho de cosmovisión y esto es importante porque quiero hacer una pausa. Muchas veces el concepto de cosmovisión lo vinculamos a una estructura conceptual, mental, ¿vale? Y entonces él está hablando de cosmovisión y de cómo nosotros vivimos, que es lo que hemos estado conversando este rato. Y entonces él se sienta, empieza a comer y dice, apenas yo me tomé la primera cucharada de esa sopa que me dio la mujer, me dio ganas de vomitar, porque era horrible, dijo. Yo fui misionero muchos años, decía él, y me dio, y nunca había probado algo tan malo, ni una tribu, en ningún país, ni porque había estado sin dinero y había comido comida descompuesta, jamás había probado algo tan malo. Y entonces me tenía en la boca, me costó tragármelo, saqué otra cucharada, y el marido me miraba desde el lado, comía también y me miraba a los ojos todo el rato, dice él. Y entonces llega la hermana a sentarse, ya pone las ensaladas, lo último, la carne, qué sé yo, y le dice, hermano Bob, le dice, ¿cómo está mi sopa? ¿Qué le parece? Y entonces dice que él la mira, mira al marido, que tenía una cara así como de ogro, y dice, ese instante para mí se hizo eterno porque yo tengo un compromiso con la verdad. Y yo no podía decir nada menos que eso estaba asqueroso, porque era lo único que estaba pensando. Yo quería ir a escupir la sopa al baño. Y entonces dice que él se pone rojo y le dice a la hermana en un acto así muy nervioso, no puedo mentir, le dice. Esto está asqueroso, le dice. Y entonces le dice eso y la hermana dice, ¡oh! ¡Oh! Porque le estaba diciendo que era asqueroso, pero el marido en ese momento suelta el cubierto y él dijo, este hombre me va a golpear, porque le había dicho que la comida estaba asquerosa. Pero dice que el hombre se para de la silla, era enorme, lo mira y él de nuevo piensa, este tipo me va a golpear. Y el hombre lo apunta, de nuevo, este tipo me va a decir una grosería y después me va a golpear. Y le dice, tú eres un hombre de Dios, le dice. Y él queda como, ¿qué? ¿Por qué este tipo me está diciendo eso si acabo de insultar la comida de su esposa? Y él le dice, ¿qué? Discúlpame, pensó que estaba ironizando el tipo y el hombre le dice, tú eres el único verdadero hombre de Dios que ha venido a esta casa porque esta mujer me ha traído predicadores aquí por 15 años y todos vienen y le agradecen su comida y dicen que su comida es exquisita y mi mujer no sabe cocinar, dice mi mujer cocina asqueroso, el único que soporta su comida soy yo, le dices, tú eres el único hombre de Dios que he conocido. Y entonces, ese día, ese hombre abrió su corazón a escuchar a Bob Moffitt, impresionado por el compromiso que él tenía con la verdad, vino al Señor y dice Bob Moffitt que cada vez que vuelve a esa congregación, el hombre va con su esposa a la congregación y es parte de los miembros estables de la iglesia. Todo esto para seguir reafirmando la idea de lo importante de ese pequeño gesto. ¿Se entiende? Todos nosotros hemos escuchado a una persona al menos que nos dice, no, yo no creo en el Evangelio porque una vez, o porque a lo mejor muchas veces, vi a un cristiano hacer tal cosa. Y tú tragas saliva y sabes que es cierto lo que te está diciendo. Porque tú también lo has visto. Y no tiene que ver con algo evangélico, con algo de buena doctrina, tiene que ver muchas veces con algo de la forma de ser persona. Termino con esta otra historia, mía. Los que me conocen saben que yo tengo como una cierta fijación para buscar detalles de cosas así en conversaciones o para notar cosas que otras personas no notan. Una vez, hace mucho tiempo, cuando yo estaba en la escuela todavía, unos familiares me dieron trabajo, yo era adolescente, era un trabajo de ir a limpiar unas oficinas de su empresa, una vez a la semana por ahí. Mi papá había trabajado, uno de sus trabajos
involucraba que él era como una especie de mayordomo del lugar donde él trabajaba. En un edificio, mi papá era carabinero en Chile, era policía, para los que están en otros países, y él era como una especie de mayordomo en un edificio de la policía, de los carabineros. Y entonces dentro de eso involucraba que él limpiaba. Y entonces cuando yo le conté que él iba que yo iba a empezar a ir donde esta familia a hacer esto, a limpiar una vez a la semana, yo tenía como unos 15 años más o menos, algo así. Recuerdo que él siempre me dijo, o me dijo una vez, fue raro porque me dijo solo una vez y a mí me quedó grabado y se me repite como un eco hasta ahora. Él me dijo, tienes que mirar donde nadie más está mirando. Y eso se me grabó, fue una pequeña palabra, se me grabó. Tienes que mirar donde nadie más está mirando. Y eso hasta cierto punto ha marcado mucho mi vida. Para los que me conocen, sobre todo más de cerca, el mismo Isaac, probablemente le hace sentido la frase, porque de tiempo en tiempo personas me dicen, oye, nadie más se había fijado en eso, o yo nunca me había fijado en eso. Sí, y eso yo no lo aprendí en un libro, lo aprendí conversando acerca de hacer aseo, ¿sí? Con mi papá, que me dijo que mirara donde nadie más estaba mirando, o donde yo pensaba que nadie iba a ver. Y entonces, de nuevo, fue algo pequeño, una conversación muy chiquitita, una frase que dura 5 segundos, pero que se grabó y me ha ayudado mucho más allá de limpiar muebles, me ha ayudado por más de 20 años esa frase y probablemente marque mi vida, ¿sí? Y yo sé, esa frase ha ayudado a otras personas incluso, porque otras personas muchas veces me han dicho gracias, porque me hiciste ver una cosa que nunca había visto. Sí, y yo podría decir, bueno, dale gracias al Señor, pero dale también gracias a mi papá, que hablando de limpiar muebles me dijo, mira donde nadie más está mirando. Y entonces, evidentemente, creo, por ejemplo, que en ese caso, ese es un principio chiquitito del Señor. Incluso uno en la Escritura encuentra eso, puede pensar, no sé, en Samuel yendo a buscar a David, por ejemplo, y Dios diciéndole, no, yo no miro lo que mira todo el mundo, ¿cierto? Sí, yo busco, como dice el apóstol Pablo, después, ¿cierto? Yo busco a lo vil y lo menospreciado, a la que nadie más quiere tomar, yo miro donde nadie está mirando, en el fondo, ¿se entiende? Pero que puede tocar toda nuestra vida, algo chiquitito. Y entonces creo que a cada uno el Señor nos regala cosas pequeñitas que pueden tener un grandísimo impacto si las podemos apreciar, si las podemos tomar. Y entonces creo que para cerrar la idea, ¿sí? Que cuando caemos a veces en poner los ojos en las grandilocuencias, así como si a Abraham, por ejemplo, Dios le dio una palabra que iba a ser una nación, y Abraham hubiera dicho, oh, una nación tiene al menos, voy a inventar, una nación tiene al menos unos 100.000 kilómetros cuadrados, así que tengo que empezar a ver cómo voy a hacer para comprarme un terreno de ese porte, porque Dios me dijo que iba a darme una nación. ¿Se entiende? Ahora, obviamente, ese pensamiento hace eco a muchas cosas que se hacen hoy en día. O que haríamos nosotros hoy en día cuando Dios nos habla algo. ¿Se entiende? En cambio, Dios le dijo, te voy a dar una nación, te voy a transformar en una nación. Y le dijo, y te voy a dar un hijo. Cuando tengas 100 años más encima. Era algo chiquitito, algo pequeño. Pero el Señor estaba trabajando con eso y construyendo un proyecto de milenios porque Él cumple su palabra que Él dijo para 1000 generaciones. Entonces creo que poniendo la mirada en las cositas pequeñas, en los momentos pequeños, incluso si observamos nuestros gestos, vamos a ver mucho más de nuestra mentalidad que así vamos a veces a los grandes conceptos. Exacto. Qué linda, qué hermosa manera de terminar este capítulo.
este primer capítulo. Hernán, quiero agradecerte por este tiempo. Se nos fue volando, literalmente, y muchas gracias. Tus últimas palabras. Hay un momento en que Isaías recibe una profecía contra Babilonia, ¿sí? Babilonia siempre se nos hace como una imagen de todo el sistema corrupto y de la cultura corrupta, con todas sus jerarquizaciones, sus estructuras de control, su prostitución, etcétera, bla, bla, bla. Y hay un detalle de una profecía de Isaías, o que el Señor le da a Isaías contra Babilonia, que me gusta mucho. El Señor está hablando contra Babilonia y dice en un momento: voy a hacer a las personas más preciosas que el oro. Voy a hacer al varón más precioso que el oro. Y yo decía, ¿y por qué esto está dentro de un juicio a Babilonia? Y era muy fuerte porque en un momento dije, claro, porque para Babilonia, para el sistema de este mundo, las personas son medios para un fin, son monedas de cambio. ¿Sí? Y eso ocurre en la religión, ocurre en las empresas, ocurre en la política, ocurre en cualquier cosa que esté aparte de este sistema babilónico. Las personas son monedas de cambio, las personas son puertas para llegar al lugar donde quiero ir, son una oportunidad para ir, son una amistad que la estoy cultivando porque a través de esta amistad puedo llegar a tal lugar, etcétera. De nuevo lo digo, las personas son monedas de cambio en el sistema. En cambio, el Señor está diciendo, yo voy a hacer que las personas se vuelvan más valiosas que el oro. Que ustedes se den cuenta que las personas son valiosas. ¿Sí? Y entonces creo que si algo chiquito y que podemos practicar todos los días, ¿sí? Ahora mismo, en la casa, con los hijos, con la esposa, con los compañeros de trabajo, donde sea que estemos, es el poder ver a las personas como más preciosas que el oro. ¿Sí? Y así como esta amiga que mencionaba antes decía, cuando Jesús lavó los pies de los discípulos, estaba quebrando todos los conceptos de su época. Creo que hoy día el ver a las personas más preciosas que el oro puede definitivamente ser algo que vuelva a quebrar los conceptos de nuestra época. ¿Sí? Las personas no son medios para un fin, ¿sí? Sino que las personas son oportunidades de encontrarnos con el Señor en medio del amor. ¿Sí? Podemos ver a Jesús en medio de cada persona y tratarlos como si fuera Jesús, pararnos delante de ellos como si fuera Jesús. Y probablemente muchos de estos microgestos que estábamos hablando van a cambiar. ¿Sí? Las personas más valiosas que el oro. Creo que eso sería mi última frase. Buenísimo. Muchas gracias, Hernán. Gracias por participar en este primer capítulo. Y fue un tema tremendo. Creo que nos deja mucho que pensar, mucho que masticar. Así que gracias, Hernán. Gracias a ti. Abrazos a todos. Eso. Bendiciones de mi parte, del Señor, no sé. Gracias, amigo. Y bueno, amigos, ya estamos terminando nuestro primer capítulo de esta segunda temporada. Primero, decirle que se conecten al programa, sigan en mi página de YouTube, nos van a poder ver en distintas plataformas, en Nación Chama, también por mi canal de YouTube. Así que invitarles a que se puedan suscribir, invitarles a que puedan hacerle clic ahí a la campanita y también comentarles que vamos a tener más invitados de lujo como el que tuvimos hoy. Así que no se pierdan, esta segunda temporada está buenísima. Así que, amigos, solo para terminar este capítulo, recuerden que hay cosas pequeñas que pueden ser realmente extraordinarias y el Señor las puede magnificar, las puede hacer grandísimas. No
menosprecies los pequeños inicios. Recuerda que cada día es una nueva oportunidad para comenzar. Amigos, muchas gracias por acompañarme en este capítulo. Un abrazo para todos y nos vemos en el siguiente capítulo. Y termino con la frase que caracterizaba la primera temporada: no te olvides, su reino está aquí. Nos vemos. Chao, chao.